Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al programa de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Literatura Hoy en la BLA, para todos los interesados en conocer los caminos por los que transita la literatura hoy. Yo soy Gina Saraceni, escritora, profesora, investigadora, y los invito a acompañarme en estas conversaciones y diálogos para que exploremos algunos rasgos de la literatura latinoamericana reciente. Hoy tenemos como invitado a Juan Cárdenas, a quien le doy la bienvenida, escritor colombiano que empezó a publicar o apareció en la escena literaria colombiana y latinoamericana a mitad de los 2000 con un libro de cuentos titulado Carreras Delictivas, y sucesivamente sus publicaciones han sido Zumbido del 2010, Los Estratos del 2013, Ornamento del 2015, El Diablo de las Provincias del 2017 y Volver a comer del árbol de la ciencia del 2018, y finalmente su última novela, de la que conversaremos hacia el final del conversatorio, que es Elástico de Sombra, que lo tengo aquí. Bienvenido, Juan, bienvenidos a todos los que están asistiendo, y no sé si quieres saludar, Juan, para empezar la conversación. No, Gina, hola. Primero saludarte a ti, darte las gracias por tener esta charla conmigo. Siempre es un gustazo hablar contigo en cualquier circunstancia, más así. Y a la biblioteca por hacer este espacio para que podamos los escritores charlar. Bueno, Juan, quiero empezar con una anécdota muy breve que había pensado que podía propiciar las primeras reflexiones que quisiera compartir contigo. Y tiene que ver con que, bueno, yo vivo en Colombia desde hace 4 años, y el primer día que llegué a Bogotá, fui a una librería y el primer libro que compré fue Los Estratos de un escritor que se llama Juan Cárdenas. En ese momento para mí era imposible pensar que 4 años después podía ocurrir esto que está sucediendo en este momento. Compré ese libro porque varios amigos me habían comentado bueno, que podía ser interesante para mí conocer tu literatura. Entonces, hay un vínculo con tu literatura que está relacionado con mis primeras experiencias, con mi llegada a Bogotá. Y eso quisiera decirlo porque ese libro hizo que después, sucesivamente, quisiera conocer y quisiera comprar otros, y también los recientes que fueron apareciendo a lo largo de estos últimos 3 años. Entonces, lo primero que quisiera compartir contigo y con el público fue el efecto que me generó la lectura de tu obra. Y hay allí algo que es un rasgo que encontré tanto en Los Estratos como en todos los libros siguientes, que tiene que ver con la pregunta que tu obra se hace por la lengua. Y se trata más bien, me parece a mí, de una preocupación por escribir una lengua, no por escribir con o en una lengua, Ujú. sino en hacer que la literatura tenga como apuesta la invención, la creación de un lenguaje que, a partir, por supuesto, de la lengua que en este caso para nosotros es el castellano. Entonces, me voy a apropiar del último título de tu última novela, que es la palabra elástico, la palabra elasticidad. O sea, me parece que el rasgo que yo encuentro en todos los libros, más allá de su género literario, porque uno pudiera decir que tu obra es narrativa y que escribes novelas y relatos, pero no me parece que sea eso la especificidad que hace que tu literatura sea singular, sino justamente eso que haces todo el tiempo, que es llevar
el límite, la frontera de un género, de un tema, hacia una suerte de desborde. En uno de tus libros en este momento, quizás creo que es Volver al árbol, volver a comer del árbol de la ciencia, hablas de lo anfibio, que es una figura que también junto con la idea de lo elástico me gusta porque es esa capacidad que esa lengua que tú escribes tiene de transitar, por ejemplo, por, no sé, el relato fantástico, el relato de aventura, incluso la escritura del horror y del suspenso, los cuentos populares y orales, la investigación de archivo, incluso yo diría la reflexión teórica sobre la estética, sobre el arte, e incluso cómo también esa flexibilidad, esa elasticidad, o si queremos, esa suerte de capacidad atlética, también de ir a, de la ciencia y por lo tanto también un discurso científico a un pasaje poético relacionado, por ejemplo, con la descripción de una flor. Entonces, también la elasticidad la veo en cómo logras vincular tiempos y espacios distintos. Es decir, hay como una suerte de capacidad de estar a la vez en épocas, en lugares que no son necesariamente posibles de estar juntos. Entonces, esa lengua flexible y elástica logra también vincular de manera sorprendente en varios momentos de tu literatura la experiencia personal con la experiencia pública, la experiencia colectiva, incluso, y de eso hablaré o te lo preguntaré en una pregunta más específica, también con cuestiones políticas, es decir, cómo esa lengua va y viene del yo al otro o del yo al nosotros y va y viene de géneros literarios que no necesariamente son de algún modo definidos. O sea, esa indefinición, esa indeterminación es lo que hace posible que puedan estar entre, digamos, dialogando todas estas formas, lenguajes, saberes. Entonces, bueno, eso sería como una primera reflexión que yo quisiera hacer para presentarte. No sé si quieres que empecemos con algún comentario que te pueda generar esta reflexión y quizás unirlo a la pregunta que creo que viene, que se articula bien con lo que acabo de decir, un poco que nos comentes cuáles han sido tus búsquedas. O sea, tu proyecto literario, qué preguntas se hace, tanto al principio como en sus etapas más recientes. ¿Ha habido cambios? ¿Cómo ha sido esa pequeña, digamos, ese pequeño recorrido que quizás nos puedes hacer bueno, sobre tu escritura y sobre tu literatura? Sí. Bueno, Gina, gracias por esta súper reflexión de mi trabajo que realmente me activa mientras me lo ibas compartiendo, me activa una cantidad de ideas y de asociaciones al menos. Y voy a tratar de comentar o de glosar lo que acabas de decir, diciendo que hay en un momento mencionaste la palabra anfibio, que es una cosa que yo menciono de paso en uno de los ensayos de Volver a comer del árbol de la ciencia, y es que para mí la metáfora biológica es muy importante. En todos en mis libros la metáfora biológica o las metáforas provenientes de la biología son fundamentales. Y eso se traslada también a la propia búsqueda sobre la creación de este organismo o de este ecosistema raro que es la lengua, o que es la lengua, esa lengua. Yo creo que en ese caso creo que la palabra anfibio se queda muy corta,
Ujú. Usé la palabra anfibio en ese ensayo porque no tenía a mano en ese momento una metáfora mejor, pero en los últimos días, curiosamente, por un encargo que me hizo Verónica Gerber, la escritora mexicana, me invitó a reflexionar, a participar en un libro colectivo que están haciendo en una editorial que se llama Gris Tormenta sobre el futuro de la literatura y el arte. Entonces, escribiendo el texto para Verónica, para ese encargo, en estos días conecté con una obsesión que tengo desde hace unos 3 años más o menos. Estoy obsesionado con los hongos y con los líquenes. Todo parece ridículo y parece que no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo, pero tiene mucho que ver y voy a tratar de explicarlo rápidamente. Para decirlo muy, muy, muy velozmente, resulta que el reino micota, el reino de los hongos, es uno de los grandes reinos de la vida en el planeta y es el más desconocido, ¿no? Realmente conocemos un porcentaje muy pequeño de las especies de hongos, de la totalidad de especies de hongos que hay. Y realmente conocemos muy, 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 muy pocos. Es un eh, digamos que los estudios sobre hongos han estado ligados casi siempre a los estudios sobre el reino vegetal, pero no hay, o sea, es un campo de estudio que se está abriendo y se están descubriendo cosas fascinantes sobre la conducta de los hongos y sobre todo de los líquenes. Un líquen es un organismo muy extraño en el que se crea una simbiosis entre una planta y un hongo. Entonces, nadie sabe muy bien dónde empieza el hongo y dónde termina la planta, pero en los últimos años, investigando sobre cómo funcionan los líquenes, ¿no? Se habían identificado determinadas especies de líquenes. Resulta que los líquenes son rarísimos porque crean, además de la conexión entre estas dos especies, crean una especie de caldo con las bacterias. Y ese caldo con las bacterias varía mínimamente y transforma por completo el líquen, le transforma el color, las funciones, todo. Entonces, son como unos organismos queer, digamos, son como unos organismos con una sexualidad absolutamente cambiante, creativa, y además son como unos laboratorios pequeñitos químicos, ¿no? Entonces me interesa esa metáfora del líquen últimamente y es la que prefiero para hablar de eso que describiste también sobre la lengua y sobre las operaciones de la lengua. Porque yo creo que no se trata de que la lengua sea la lengua de un país, que la lengua sea la lengua de una región o que la lengua sea de una clase o la lengua... Me interesa más bien que la lengua funcione como un líquen, que se vaya transformando, que sea capaz de en un momento determinado personificar un habla regional o un habla popular, pero también a veces un habla poética o un habla, digamos, reflexiva o filosófica. Es decir, me interesa un lenguaje capaz de, como una estructura biológica viva que sea capaz de hacer todas esas cosas, ¿no? Sí, y Juan, este, esta poética de la lengua que acabas de explicarnos y realmente me parece fascinante la asociación con lo vegetal que está tan presente en tu obra, pero esto es como un mundo vegetal misterioso, impredecible, un poco desconocido, y entonces cómo la lengua pudiese operar también como ese laboratorio que es como si no tuviera nada seguro, sino que de allí pueden brotar cosas inesperadas. Entonces, esto siempre formó parte de tu apuesta o tú sientes que lo has ido teniendo cada vez más claro en la medida que has avanzado en tu escritura, más allá de las novelas o de los textos en particular. Es algo que se ha ido desarrollando casi que solo de manera casi, digámoslo así, biológica, Uh -huh. muy, muy orgánica. No se ha ido desarrollando. Yo no es que tuviera un plan desde el principio o algo por el estilo. Pero sí,
Creo que hay algo que yo creo que sí cabe que lo diga, que lo mencione, y es que mm, para mí siempre fue muy importante, y eso es una cosa, un interés que tengo desde muy joven, cuando empecé a interesarme seriamente por el trabajo literario, que fue más o menos hacia los 18, 19 años. Mi interés, quizá por una cuestión de mi propia sensibilidad, de mi propia biografía, de los saltos biográficos que tuve una infancia bastante convulsa por digamos, por los vínculos políticos de mis padres, o gente de izquierda. Yo viví una infancia en la que me tenían que llevar de un lado para el otro, ¿no? Muchas veces escapando, literalmente. Eran los años 80 en Colombia, donde mataban gente, pero bueno, todavía matan gente montones, pero los años 80 fue un festival de sangre, sobre todo contra gente de izquierda. Entonces, quizá por esa biografía un poco convulsa, por las relaciones entre estética y política que absorbí desde niño, yo siempre sentí una conexión especial con las vanguardias europeas también, sobre todo norteamericanas, pero sobre todo cuando empecé a descubrir las vanguardias latinoamericanas, para mí fue como un disparador, porque siempre las he encontrado mucho más interesantes que las vanguardias europeas en todo sentido. Las vanguardias latinoamericanas siempre me han parecido más sugerentes, llenas de cosas. Quizá las vanguardias rusas son tan interesantes como las latinoamericanas, pero me interesa como esa dimensión en, entre lo utópico, esta especie como de utopía tropical superpoderosa que está, por ejemplo, en la antropofagia brasileña. Ese tipo de ideas para mí siempre fueron como una fuente de estímulo, y siempre han sido un norte, ¿no? Cada vez que se me está perdiendo la brújula, cuando yo vuelvo a mis vanguardistas de los años 20 o 30, mi cabeza se reajusta. Entonces, teniendo en cuenta esa educación mía en las vanguardias latinoamericanas, yo creo que todo ese desarrollo posterior de mi escritura ha estado ligado a ese interés temprano. Yo, yo creo que mi trabajo es un trabajo que reconecta con las vanguardias, pero a mí me gustaría hacer una salvedad, porque yo creo que en los últimos años, sobre todo a partir de la obra de Roberto Bolaño, que por supuesto fue para mi generación, fue como una cosa muy importante, ¿no? Fue como un momento de deslumbramiento, eh, especialmente Los Detectives Salvajes, se publicó cuando yo tenía 20 años, yo la leí a esa edad, y para mí fue como una cosa brutal, ¿no? Una de esas cosas que te remueven. Pero yo con los años me he dado cuenta de que yo no estoy de acuerdo, o yo tengo cierta distancia con la aproximación de Bolaño y del bolañismo hacia las vanguardias, porque es una aproximación a las vanguardias nostálgica, reaccionaria y conservadora. Es decir, las vanguardias solo son una especie de surtidor de unas alegrías o de unas pirotecnias estéticas y de unos proyectos fracasados de utopía. Y a mí no me interesan las vanguardias como eso. A mí no me interesan las vanguardias como, como, esa, como esa especie de bonito flash de la utopía fracasada. A mí me interesan las vanguardias precisamente como futuro. A mí me parece que las vanguardias y especialmente las latinoamericanas, no están en el pasado. Las vanguardias latinoamericanas están en el futuro, son el futuro, ¿no? Y siempre repito una frase de Vladimir Nabokov para referirme a esto, que está de paso en un cuento suyo, que él dice que el futuro es nada más que el obsoleto en reversa, ¿no? Dice Nabokov. Entonces, y yo creo eso, las vanguardias son lo obsoleto en reversa. Son escombros, son algo que quedó, son escombros, pero los escombros siempre están arrojados al futuro. Los escombros están suspendidos como si fueran los restos de una estrella que explotó, ¿no? Y van a la deriva flotando en el espacio, ¿no? Y así es como se crean los planetas, así es como se crea la vida, así es como se crea
después de la explosión de una estrella, ¿no? Entonces, los escombros son eso. Yo no creo en las vanguardias como un pasado, una cosa como, qué bonito, pero en fin, eso fue un fracaso y dejémoslo ahí, porque vivimos en un mundo poshistórico donde ya las utopías fracasaron, ya no hay nada que hacer, esto es terrible, todo, ¿no? Esa especie de cinismo yo nunca lo he compartido, nunca, en mi intuición inicial de las vanguardias jamás tuve esa aproximación. Al revés, las vanguardias me siguen pareciendo ultra futuristas, ¿no? Entonces, yo creo que ese impulso, esa energía y esa energía vital es la que está en mis libros, ¿no? Mis libros Sí, no son nostálgicos, mis libros tratan de arrojarse hacia el futuro. sí, yo creo que acabas de usar una palabra que también es una imagen que sí, que yo también encuentro en toda tu literatura. Es decir, una energía, incluso en los momentos donde hay una disminución de la vida, pero incluso cuando se atenúa, no deja de estar allí algo germinando. Y bueno, después volveré a eso cuando bueno, revisemos alguna escena de Elástico de Sombra. Juan, otra cuestión que me gustaría que conversáramos, que esto, por supuesto todo está vinculado, tiene que ver con que en tu obra, de formas muy distintas, siempre inquietantes desde mi punto de vista, aparece una zona secreta de la vida, del conocimiento, de la experiencia, por decirlo de una forma más amplia. Y entonces hay allí como la necesidad de descifrar y de hurgar algo que no es evidente, algo que si no se explorara pudiera sencillamente permanecer desconocido, permanecer callado. Y hay algo que me parece que se relaciona con esto, que tiene que ver con que tu literatura es como si nos indujera a imaginar y a pensar de otra manera. Y eso lo haces a través de referencias a las plantas, a la naturaleza, a lo onírico, a lo ancestral, a ciertos ritos chamánicos, dependiendo de la obra que sea, al espiritismo. Eh, y de alguna manera es como si tu lengua nos dijera que la capacidad sensorial y perceptiva también ha sido normada y por consiguiente creemos que podemos sentir y percibir hasta un punto cuando en realidad hay otras posibilidades que se pueden explorar. Entonces, incluso me gusta mucho en algunos libros esa, esa posibilidad que tú le das a las cosas, a las materias, de tener una intimidad, como si los objetos también sintieran o en los objetos se inscribiera algún temblor que tiene que ver con lo viviente. Entonces, no sé si puedes conversar, decirnos algo sobre este elemento. Sí, está. Primero tengo que decir que mm, ahí tengo mm, una aproximación que no es la del artista como alguien que tiene se pone en una posición de superioridad y está diciendo, voy a mostrarte desde esta posición de superioridad un misterio. No puedo ponerme allí porque el misterio también lo comparto. Ese misterio también lo experimento yo. El misterio lo vivo, el misterio, pues es que, de nuevo, damos, como muy bien dices, creo que damos demasiado por sentado que entendemos las cosas. Creo que o sea, vivimos obviamente en una época marcadísima por la idea del positivismo, la ciencia. Venimos de ese arreón del siglo XIX donde se nos dijo que podíamos dominar y comprender las fuerzas del mundo.
pero ni dominamos ni comprendemos las fuerzas del mundo, no entendemos nada. La verdad es que entendemos muy, muy poquito. Y yo creo que el arte sí es una vía para conectarse con ese no saber, porque yo creo que saber, el hecho de saber está como chueco, no chueco, está incompleto sin la experiencia del no saber. Eso, pues esa es una idea muy vieja, creo que es el mismo origen de la filosofía es ese, ¿no? Pero me interesa reconectar con la experiencia de no sé, no sé, ¿no? Y amigos muy queridos y gente muy cercana o incluso familiares muchas veces me dicen, echaste a perder la novela, la arruinaste, iba muy bien, pero la arruinaste porque no, porque aquí tendrías que haber contado y explicado y mostrado. Y le digo, pero pues es que lo que arruinas es el misterio, ¿no? Yo no me hace falta explicar, no me hace falta, a mí lo que me interesa es tener exactamente la misma sensación de perplejidad que tendría un lector del texto. Y allí volvemos dijiste una cosa muy, muy bella, que es lo que para mí es una obsesión, esto de que la materia tiene una intimidad, que me pareció una manera muy bella de decirlo. Eh, y, y ahí volvemos a la biología, es que imagínate que hay flores en la Amazonía que imitan el olor de la carne podrida para atraer moscas. Sí. Tú imagínate lo que ha significado, es decir, eh, lo que significa en términos bioquímicos que una flor termine imitando el olor de la carne podrida para que las moscas vengan a caer al lugar donde la flor se alimenta, ¿no? Es decir, ¿cómo no pensar en una intimidad de la materia? ¿Cómo no pensar que hay efectivamente, y somos absolutamente limitados para creer que la conciencia humana es la única manera de tener intimidad? Al revés, pues la conciencia humana es un efecto de la intimidad de la materia, ¿no? Entonces, y creo que en mi literatura hay un intento todo el rato de mostrar eso y sobre todo de mostrar que el lenguaje es materia. El lenguaje no es una máquina, el lenguaje es materia sintiente, es una materia que siente y es una materia sensible. Entonces, esa materia que siente hace cosas, no depende del titiritero, no depende del mago, no depende de mí. Eh, Esa materia pasa a través de mí, ¿no? Y hace cosas conmigo y hace cosas consigo misma. Entonces, es más bien un juego muy intuitivo, pareciera un juego muy racional, en mi caso. Yo sé que hay gente que se aleja de mi literatura porque cree que es re intelectual, pero en realidad es súper intuitiva. Yo estoy jugando de verdad de la manera más intuitiva y material con las cosas, como igual que trabaja un pintor, que trabaja con materias y si aprovecho para decir que si no han visto un documental que se llama Gerhard Richter pintando, lo pueden encontrar online, lo subió el Met, el Museo de Nueva York, que es el Metropolitan, lo subió a su web, porque y es eso, es un documental sobre Gerhard Richter pintando. Y yo nunca he visto nada más parecido a los procesos de escritura que Gerhard Richter pintando. Es muy parecido, ¿no? Gerhard Richter aplica una capa de pintura entera sobre un lienzo enorme y luego pasa con una especie de, como de paleta y la barra y raspa el lienzo y el lienzo de repente cambia de color y se llena de texturas a partir de ese gesto, ¿no? Y él se dedica a hacer eso todo el rato. Entonces, y es muy increíble y es la cosa más parecida a escribir. Uno nunca está como, uff, súper, aquí voy a poner esto y aquí voy a agregar tal cosa. Y, no, se parece realmente mucho a ese gesto de pasar la paleta esa, el- por, el, por el lienzo, ¿no? Y también porque quizás la experiencia termina siendo bien la experiencia de escritura.
Es decir, la escritura no es el registro de la experiencia, sino ella en sí misma también es una experiencia. Es Entonces diferente. ocurre eso que estás planteando. Juan, hay algo que quisiera también preguntarte. Todavía tenemos como 3 preguntas. Yo diría que otro rasgo de tu literatura, de tu obra, es que uno pudiese decir que mira frontalmente los males del archivo o el mal de archivo, en el sentido de que tanto en Colombia, yo diría tanto el archivo colombiano como el archivo latinoamericano, porque también tu obra, que a veces pienso en Zumbido, no necesariamente tiene una precisión espacial, puede servir para pensar otros espacios, no solo de América Latina, sino del mundo. Entonces, me parece que hay una preocupación política, como una suerte de necesidad de responder por esos males del archivo a través de la exploración de la exclusión, de la violencia, de las desigualdades, de las opresiones raciales, étnicas, sociales, de género. Eh, y por lo tanto, me parece que hay una mirada sobre cuerpos y territorios que no necesariamente son mencionados, sino más bien pudiésemos decir que son los que han sido silenciados o eliminados. También un poco para conectar este asunto de lo político, también, además de cuerpos y territorios, yo diría que también hay como una suerte de desacuerdo sobre o en relación a ciertos gestos de los sistemas dominantes como el extractivismo, como el monocultivo. Eso aparece, digamos, en algunos de los libros. Entonces, me gustaría que brevemente nos hablaras de esta preocupación o esta relación entre la literatura y la política, aunque en cada libro pudiera tener una forma de concretarse distinta. Me gustará verlo dentro de poco en la última novela. Pero si pudieras como comentar esta preocupación que está como detrás de otras que aparecen en tus libros. Pues yo creo que esa pregunta por la política también es una pregunta por la historia, ¿no? Y en mis libros creo que siempre las dos cosas están ligadas. Y sobre todo tiene que ver con la idea de hurgar en los espacios que el archivo excluye, precisamente, con las cosas que el archivo no decide no contar y no incluir en sus, pues en su listado o en su recuento del tiempo. Entonces, para mí, todo esto también pasa por las memorias populares, por ver cómo la gente ha organizado los relatos. Y, y yo en ese sentido soy extrañamente optimista. Yo soy como, casi te diría que patológicamente optimista porque siempre estamos muy desesperados con la cosa de la memoria, ¿no? No, hagamos memoria, que no se borren las memorias, no sé qué. Pero las memorias no se borran. De verdad las memorias no se borran. El olvido absoluto no existe. Eso es una mentira, no existe. No existe el olvido absoluto. La gente termina acordándose, la gente termina reconstruyendo, la gente termina poniendo a circular eh, el, poniendo a circular relatos que no están en las historias oficiales. Y a mí siempre me ha interesado esa dimensión, sobre todo porque además es una dimensión donde el lenguaje está sintonizado de otra manera. Esas historias, para poder circular de manera casi clandestina, tienen que
hablarse en una lengua que no es la lengua oficial. Em, Hay unos murmullos, hay unos zumbidos justamente de la lengua operando a un nivel más bien incluso subliminal, diría yo, y que terminan filtrándose, ¿no? Entonces mi literatura tiene mucho que ver con crear estos como organismos para que como esas memorias populares también se filtren, ¿no? Sí. Siempre en mis libros hay como unos momentos donde las voces populares irrumpen y hablan y se ponen a decir cosas, ¿no? En el caso de pues, la última novela, pues eso es casi que ya no es que irrumpan, sino que la novela entera es eso. ¿No? La novela entera son las voces populares hablando y contando y reformulando la memoria. Sí, Juan, a propósito justamente de esta mención, tengo dos preguntas que se pueden conectar, eh, que tienen que ver ambas con la primera, acabas de hablar de zumbido y de murmullo. Recuerdo una cita, creo que es de Zumbido, que dice, no tenemos que controlar el significado del ruido. Esa cita me parece potente en el sentido de que esto es un rasgo que a mí personalmente me interesa mucho y creo que lo sabes porque tuvimos la oportunidad de conversar de esto en otra ocasión, que tiene que ver con que tu obra suena, tu obra es sonora y tu obra escucha y por consiguiente nos hace escuchar a nosotros los lectores justamente esas texturas acústicas que pudiésemos decir que en el archivo están en silencio y que adquieren una posibilidad vocal en tu obra. Pienso además que el asunto de la sonoridad tiene distintas maneras de aparecer, desde la voz, pero también sonoridades naturales, sonoridades animales. Pienso también, bueno, hay un pasaje que ahora no recuerdo exactamente en qué libro está, del canto del pájaro, que me gusta mucho, el sonido del río, pero el sonido del río también como un sonido que termina siendo el ruido que nadie quiere escuchar, en el sentido, si queremos, histórico, los aullidos, el cassette que aparece en zumbido y que se come el perro y la deformación que la voz de ese cassette sufre y la revelación que esa voz distorsionada también pudiera generar en quien la escucha, pero también aparece el fonógrafo, aparecen a veces ciertas referencias como a saberes como la psicofonía, que a mí me llama la atención, que aparece por allí, y además la oralidad y también muchas formas de la voz distintas, las voces también que vienen de otro lado y de las que no se puede ver, digamos, el origen. Entonces, creo que la paradoja, y eso me parece lo interesante, es que este exceso de escucha lo que termina diciéndonos es que hay algo incomunicable y hay algo que no se puede traducir a la lengua que todos entienden. Es decir, esa materia absolutamente sonora, animal, es lo que creo que tu obra escucha o nos invita a escuchar. Entonces, bueno, eso me parece que es un rasgo. También, sí, la materialidad de la voz es algo que me parece importante. También la imagen, pero yo diría que lo sonoro tiene incluso mayor espacio. Bueno, si quieres comentar algo de esto para pasar a otro rasgo que también tiene que ver con lo memorial, pero si quieres te No, escuchamos sobre este asunto. no, muy brevemente porque tú lo has dicho perfecto. Yo creo que sí hay un predominio de lo sonoro y del ruido, justamente del ruido como dimensión de lo asignificante, o como, digámoslo así, como significante. Digamos, como significante puro, no como significado. Sí, exacto. Entonces, y esa dimensión del significante creo que para mí es
la que debe primar en la literatura y en el arte. Es decir, al arte siempre se le está exigiendo que signifique y que diga algo, que dé un mensaje, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Entonces, la gente rápidamente, estoy aquí parafraseando las ideas de Mario Montalbetti, a quien admiro mucho, el poeta peruano. Mario Montalbetti siempre habla de un canje, ¿no? Él dice, la gente está desesperada siempre por el canje, ¿no? Tú me das un poema, te compro un poema, pero a cambio me das un significado, ¿no? Y ese significado, esa obsesión por el significado, dame el mensaje, dime qué significa, de qué estás hablando, creo que también es algo que ha afectado mucho la manera en la que leemos, ¿no? Eh, Creo que pasa en todo el mundo, pero en el caso, por ejemplo, de Colombia es, es preocupante porque yo creo que a la literatura en Colombia siempre le están exigiendo que tire un mensaje, que diga algo. Bueno, ¿qué tienes que decir sobre la violencia? No sé, esas cosas creo que son empobrecedoras de la experiencia literaria. Más bien, la experiencia de la literatura tiene que ser exactamente como la de la música, ¿no? Uno a la música no le está pidiendo que signifique algo, ¿no? Eh, entonces, ese entregarse a la experiencia sonora es para mí una de las claves de cualquier proyecto de escritura. Juan, bueno, esta pregunta tiene que ver específicamente con tu última novela, Elástico de Sombra, la he estado mencionando a lo largo de esta conversación. Y fíjate que yo eh, diría que una de las maneras de leer esta novela es leerla como una novela sobre el legado, sobre la herencia, sobre cómo heredar algo que otra vez dice no sé, como diría Vallejo y como lo dijiste hace un rato. Es decir, un saber que se resiste a, a ser accesible o del que no se sabe tanto, pero que no por eso no es necesario heredar, transmitir, conservar. Y bueno, elegiste, y de eso quiero que hables un poco, el arte de los macheteros como la herencia que no hay que perder, como ese lugar que nos puede señalar algo, incluso en la oscuridad de su mensaje. Entonces, hay algo que a mí me gustó muchísimo que está al final del libro. Incluso voy a remitirme un momentico a esto, que tiene que ver con una referencia a la línea. Y me di cuenta que en el Diablo de las Provincias, y me permito un momento hacer la cita, ya aparece la línea recta como algo sospechoso, ¿sí? Entonces, allí tú dices, bueno, el narrador dice, la vida siempre se encarga de deformarlo todo, como si esa vida estuviera gobernada por demonios malignos, amantes del vericueto y no de la línea recta, por sátiros caprichosos y no por Dios. Bueno, esta mención a la línea la encontré también en este libro, que quizás es el menos mencionado de tu obra, que además tiene una... Y debo decir que uno de mis más queridos libros. Bueno, yo también lo quiero mucho y además tiene una edición que ya en sí misma es una apuesta estética, poética. Sí. Y aquí también encontré un pasaje que dice, con un esfuerzo sacamos adelante nuestra pequeña utopía doméstica en la que los deseos se intersectan como líneas rectas dentro de un plano sujeto a leyes que desconocemos. Es decir, se articula con lo que acabo de leer. Y finalmente, el final de la novela, donde dice
donde aparece, y así me malicié una cosa curiosa, y es que nuestras líneas rectas no son rectas. Pero no porque no sepamos o no podamos imaginarnos una línea recta. Nuestras líneas no son rectas porque en la vida real todo gesto, todo trazo, por fino y exacto y perfecto que sea, siempre deja a los costados una rebaba. Como cuando uno agarra una brocha para pintar una pared, como si esto lo hubiésemos previsto y no estaba previsto, y a cada lado del brochazo sale como un sobrante de pintura, un exceso, como una marca que deja la materia desplazada en el movimiento. Y bueno, y allí dices lo que es la esgrima. Entonces, no sé si quieres comentar algo, o sea, porque a mí me parece que aquí está como el núcleo, la energía de toda la novela. Y también lo que me interesa es que ese temblor no es falta de pericia. No, 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 no. Como lo dice aquí, la pericia consiste justamente en seguir el movimiento de la materia y la materia en movimiento. Entonces, bueno, Juan, esto todo lo dices tú en este recorrido brevísimo que hice, pero sí me gustaría que comentaras algo para entonces aproximarnos hacia las últimas dos preguntas muy brevemente. Voy simplemente a comentar algo rápido y es que creo que es algo que todos hemos visto o hemos experimentado en nuestro propio cuerpo cuando intentamos aprender a bailar. Cuando intentamos aprender a bailar o cuando nos están enseñando a bailar, nos enseñan los pasos básicos y se nos dice, de hecho, un paso para adelante, otro al medio, hecho otro para atrás y otro, ¿no? Esta cosa de la mecánica del baile, ¿no? Y realmente lo que ocurre cuando uno ya logra bailar, ¿no? Es que uno se da cuenta de que la relación entre esa mecánica y la materia es muy fluida, ¿no? Y entonces no se trata de ejecutar la mecánica del movimiento perfecto. No es esa aspiración a la perfección apolínea de la danza clásica europea. Los bailes populares siempre tienen otra cosa, tienen una relación más bien como de líneas ligeramente oscilantes, líneas que están haciendo como unas pequeñas curvaturas, ¿no? Y a mí me interesa esa dimensión del movimiento porque yo creo que esa es la dimensión del movimiento de la materia y de la vida. Eh, y es la del arte, ¿no? Agamben, Giorgio Agamben, el filósofo italiano, siempre está citando un trozo, siempre está mencionando una cita de Dante, que es que Dante dice, el arte se escribe con una mano que tiembla, dice Dante en una pequeña cita. Y, y yo creo que allí está sintetizada esa idea, ¿no? Esa energía, está ahí. Es la mano que tiembla. ¿Qué significa ese temblor? No sé, pero es la mano que tiembla. Sí, eso que tú dices que el ritmo es el temblor del tiempo humano. Parece que también es otra frase bueno, que nos hace pensar la literatura. Juan, para ir terminando, quisiera preguntarte un poco saliéndonos de tu obra y, y pensando un poco en la escena literaria latinoamericana actual. Me gustaría que compartieras con nosotros si hay alguna tendencia, alguna apuesta, algún autor, autora que para ti sea significativo, si quieres mencionar o hacer una reflexión acerca de qué es lo que se está escribiendo y quizás recomendarle también a los lectores que nos están escuchando, si quieres algún libro, algún nombre, para entonces pasar a la última pregunta.
Bueno, es una pregunta tremenda porque yo realmente me podría quedar horas hablando de las cosas que me gustan y de las obras de gente a la que siento muy cercana, ¿no? Conocidos o amigos o desconocidos, pero cuya obra siento como súper cercana. Me podría quedar aquí un buen rato, pero a efectos así más prácticos y de concretar la cosa, voy a mencionar rápidamente dije tres de manera caprichosa, tres autores o autoras también de las que me siento muy cerca. Em, Siempre me he sentido muy, muy cercano al trabajo de Chafek, de Sergio Chafek. A mí Sergio siempre ha sido un maestro. Siempre estoy aprendiendo de las cosas que hace Sergio y hay una cosa que compartimos Sergio y yo, y de la que creo que ninguno de los dos ha hablado demasiado, y es esta cosa de la idea de caminar, ¿no? De estos narradores paseantes o narradores caminantes, ¿no? Sergio siempre dice que a él no le gusta la idea del paseo, bueno, en fin, pero que le gusta la idea de caminar porque son los pies los que se mueven y no la vista privilegiada del observador la que está en juego, ¿no? Ujú. Sino los pies, es decir, que es una idea, es una distinción muy buena, ¿no? Está, que corta en cierto modo con esta cosa aristocrática del paseante o del flaner incluso, sino que es un tipo que está moviendo los pies, ¿no? No Claro. tanto la visión en marcha, sino cuando estás moviendo los pies, está todo tu cuerpo en juego. Siempre me he sentido muy cerca del trabajo y de la manera de Sergio de reflexionar también sobre qué significa un texto, sobre qué ocurre en el lenguaje eh, y sobre el radicalismo de Sergio. Siempre me ha interesado la manera en que Sergio entiende ese radicalismo, esos juegos de vaciado que hace Sergio muchas veces, ¿no? Eh, Brinco rápidamente a otro de mis referencias constantes, y es nuestro querido amigo Igor Barreto. Igor Barreto para mí es una referencia permanente por el modo en que Igor se inventó un territorio y una lengua ligada a ese territorio y una relación entre lengua, territorio y también memoria, sobre una idea de hacer memoria. Pero claro, Igor se inventa ese territorio de una manera con un gesto crítico muy sofisticado y del que yo he bebido muchísimo, ¿no? Entonces, para mí, ellos dos son una referencia importante y otra referencia importante para mí, eh, por la manera en la que ella se mueve de manera muy juguetona por el archivo, es Margot Glantz. Ujú. Margot me parece una maestra por, por esa manera tan grácil que tiene de ir bailando sobre el archivo. Eh, y creo que en ese baile Margot plantea una relación con la historia y con la historia de los traumas. No hay que olvidarse de que Margot es judía y Margot tiene Claro. toda la marca de la Shoah en su vida, en su biografía y en su comunidad. Pero ella tiene una manera tan interesante de aproximarse a eso que yo creo que es precisamente porque Margot es latinoamericana, es una judía latinoamericana, eh, que no tiene nada que ver con la manera en que un europeo o un norteamericano podrían aproximarse a ese archivo. Eso es algo que solo un latinoamericano, y yo además diría un judío latinoamericano podría hacer. Ujú. Y una judía latinoamericana, una mujer, ¿no? Entonces, ese baile de Margo por el archivo para mí es fundamental también. Entonces, mencioné rápidamente estos tres nombres, pero insisto en que podría quedarme un buen rato, ¿no? Rey Rosa, por ejemplo, es otra referencia importantísima para mí. Yo creo que, yo creo que Colombia, para entender Colombia o para narrar Colombia,
es mucho más productivo e interesante mirar cómo la literatura centroamericana ha trabajado las relaciones entre lenguaje, historia y poder, por ejemplo, que, no sé, que ir a beber a otro lugar o a Estados Unidos o a, no sé, o a cualquier otro sitio. Centroamérica debería ser una referencia mucho más natural para los colombianos a la hora de entender los propios conflictos históricos, la violencia política, etcétera, ¿no? Y Rey Rosa para mí también ha sido como una manera muy increíble de abrir vías. Bueno, Juan, gracias por compartir tus lecturas con nosotros. Y para cerrar, Juan, me gustaría quizás una breve reflexión sobre el futuro. Antes, cuando mencionaste a las vanguardias, las pensaste como algo por venir, no como algo que ya pasó. Y, y hay un pasaje que quizás pudiera servir incluso para cerrar esta conversación después de que contestes, que está en Zumbido, eh, que tiene que ver con esa noción del futuro. Claro, en este momento el futuro es como una zona ciega porque estamos atravesando por esta experiencia inédita de la pandemia que ha generado reflexiones de todo tipo, desde saberes, de todos los saberes, pero no es tanto sobre eso, sino cómo te ves o cómo piensas el futuro de la literatura. Esta es una pregunta también de Ricardo Piglia de hace mucho tiempo. Incluso quizás Italo Calvino está circulando ahí también. Pero si puedes hacer una brevísima reflexión incluso sobre lo que estás escribiendo, si quieres, porque esa es una forma de futuro. Y cerrar con, yo te pido si puedes leer eh, un pasaje que está en la página 46 de Zumbido, como para cerrar la conversación. Ok, bueno, como bien estás diciendo, la pregunta por el futuro es muy vieja, ¿no? Entonces, creo que los tiempos pandémicos nos hacen quizá perder de vista eso, que todo el tiempo estamos, yo creo que de una manera epocal hace rato, precisamente yo creo que tiene que ver justamente con, con el fracaso puntual de las experiencias del socialismo real y con la caída del muro de Berlín, básico, que tiene en ese momento así específico casi que un símbolo, un resumen y un símbolo. Yo creo que eso fue muy brutal, ¿no? Y creo que desde ese momento, desde esas décadas en las que se veía el derrumbe de esas experiencias políticas, todos estamos en el mundo, todos estamos un poco pensando, bueno, ¿qué viene y ahora qué va a pasar, no? Porque todos sabemos en el fondo que el juego que nos propone el capitalismo no tiene futuro. El capitalismo es precisamente el no futuro, ¿no? Nos dice, va, olvidémonos de cualquier proyecto colectivo, no hay ningún horizonte político y el único horizonte que hay es la individualidad, ¿no? La realización individual. Evidentemente, los seres humanos no funcionamos así. Nuestra especie no puede funcionar así, en esa ausencia de proyecto, en esa ausencia precisamente de horizonte, de futuro. No podemos funcionar así. Y las consecuencias de esto las vemos todos los días. Estamos destruyendo el mundo, estamos destruyendo el planeta, estamos metidos en una huida hacia adelante y claramente esto en lo que estamos, esto que quedó después del fracaso y la caída de esas experiencias políticas, tampoco funciona. Esto es un fracaso aún mayor, ¿no? Un fracaso terrible y es un fracaso aún peor porque está disfrazado de triunfo, ¿no? Parece un triunfo de la democracia y del capitalismo como la vía de la realización de la felicidad humana, y no lo es. Estamos hundidos en una cosa horrible. Desde ese momento, me parece interesantísimo que hayas mencionado a Calvino y a Piglia, porque esa es la preocupación que los está habitando a ellos
y no hemos salido de esa época. Estamos todavía nosotros, 30 años después de que ellos se hacen esa pregunta, pensando qué vamos a hacer. Y sobre todo, la literatura, que siempre ha tenido una relación muy particular con la historia humana y con la historia moderna sobre todo, eh, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser la literatura? ¿No? Yo no sabría decir muy bien qué va a ser la literatura, pero de nuevo vuelvo a los hongos. Y es que estoy interesado justamente en los hongos, esto no lo dije antes. Me interesan los hongos precisamente porque estamos descubriendo, por ejemplo, que los hongos se alimentan de basura, ¿no? Los hongos se alimentan de, por ejemplo, no sé si has escuchado que alrededor de todo el reactor nuclear de Chernóbil está creciendo un hongo que se alimenta de la radiación. Es decir, hay un hongo que se está comiendo la radiación. Eso es una cosa de locos. Si no, entonces, luego hay otro hongo, por ejemplo, que se llama el Matsusake, un hongo que crece sobre todo en Japón, pero en muchos lugares del hemisferio norte, y crece en unos lugares donde hay una alta toxicidad eh, por vertidos radioactivos, vertidos químicos, etcétera. Y es un hongo que tiene un alto valor culinario. Ese hongo se cotiza más que el oro, vale montones de dinero un kilo de ese hongo. Vale más que las trufas, que de verdad vale muchísimo. Y es muy difícil de encontrar, pero de nuevo tiene un alto valor culinario. Y lo extraño es eso, como los hongos son pequeños laboratorios químicos, esos hongos se alimentan de los residuos tóxicos y son perfectamente comestibles por los humanos o por los animales. Entonces, si hay un futuro humano, si hay un futuro para el arte, si hay un futuro para la literatura, creo que tiene que ver con esa imitación del hongo, de saber cómo crear algo comestible a partir de la toxicidad, algo que se pueda comer, algo que se pueda ingerir, pero que ha sido precisamente criado sobre todo este magma tóxico que hemos creado nosotros, ¿no? Eh, No se trata, creo, de limpiar el mundo, sino de transformar químicamente el residuo tóxico. No sé si eso, no sé qué significa eso para la literatura, pero bueno, estamos, creo que varios tratando de dar una respuesta desde el arte a eso, ¿no? Sí, me parece muy sugerente esa imagen del hongo y de cómo sobrevivir a pesar de o con lo tóxico y lo reactivo. Ujú. Bueno, Juan, para despedirnos, quizás eh, este pasaje de Zumbido eh, pudiera, pudiera servirnos hasta una palabra, que es justamente la palabra que está comprometida en esta pregunta, hasta la palabra porvenir. Me pareció que ese fragmento era significativo para el momento en que estamos y también para cerrar esta conversación. Como tú dijiste, las voces nunca son una sola, entonces voy a tratar, no te voy a imitar porque no soy capaz, pero lo importante es leer el fragmento. De hecho, todas las historias, no solo la mía, me parecían igualmente posibles, igualmente verosímiles y por tanto inocuas, pequeñas y desesperadas apologías del sentido, de cualquier sentido. No es raro hallarse en circunstancias que pueden comprenderse bajo el esquema de argumentos muy manoseados. En mi caso, podría mencionar el del tipo, un tipo enfermo que conoce a una muchacha enferma y ambos se escapan y cruzan una frontera, la frontera de la enfermedad. O el argumento de la muchacha cuya enfermedad resulta ser en realidad un enigma luminoso. O el argumento de la ciudad enferma, donde la gente enferma se pierde en la enfermedad. En últimas, todas mis expectativas estaban basadas en el hecho de que mientras viviera y más allá de cualquier historieta, siempre se podría esperar algo
de la incertidumbre sobre el porvenir. Creo que este fragmento es también ese laboratorio del hongo, del líquen que mencionaste y que nos acompañó durante toda la conversación. Bueno, Juan, nos despedimos, te agradecemos haber estado con nosotros, haber abierto un espacio para que se pudiese realizar esta entrevista y bueno, te dejo la palabra para que te despidas. No, Gina, primero tengo que decirte que tú lo leíste infinitamente mejor de lo que yo lo había podido leer. Y muchas gracias de verdad por la conversación. Me lo pasé muy bien y siempre de verdad es un gustazo hablar contigo. Bueno, muchas gracias, Juan. Que bueno, que tus próximos proyectos puedan germinar de la mejor manera y nos despedimos, saludamos al público y hasta la próxima.